Saludos cordiales especialmente a los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y nuestra más cordial bienvenida a don Diego Afonso Guillermo, alcalde de Ico de los Vinos. Señor alcalde, bienvenido. Muchas gracias y muy buenas. Bien, vamos a hablar de ese norte, de la isla, vamos a hablar de la ciudad del Drago, cómo no, y vamos a hablar también, pues de las ópticas que don Diego pues tiene sobre aspectos relacionados con su profesión, con sus estudios, con sus especializaciones, siempre en torno a los asuntos sociales. Bien, antes recordarles a ustedes esas señas de identidad del Canal 8 que repetimos en todos y cada uno de los programas. Canal 8 es un canal 100% de capital, 100% tinerfeño, canario, línea editorial pluralista, porque pluralista es nuestra sociedad, y sin más añadidos, pluralista, es decir, caben todos. Y también que gracias al apoyo de todos ustedes, cosa que agradecemos, Canal 8 está en cabeza de las televisiones locales, tanto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife como del archipiélago canario. Bien, el señor Afonso es diplomado en trabajo social desde hace una treintena de años y además es experto en intervención social integrada, máster en gestión sociosanitaria, etc. Y bueno, evidentemente vamos a plantearle problemas sociales, pero antes, al hilo de la actualidad, yo quisiera preguntarle, en ICOZ concretamente, ya sabemos que el último temporal, las lluvias, han afectado especialmente al norte, y quería preguntarle si en ICOZ, que fue uno de los lugares donde corrieron más los barrancos, en fin, hasta dónde alcanzó, hasta dónde llegó ese exceso, digamos, de la naturaleza y bueno, cómo están las cosas desde el punto de vista de las lluvias, del temporal. Bien, pues pasamos unas horas bastante tensas, bastante, digamos, angustiosas, sobre todo por eso, porque lo que esperamos, esa agua que esperábamos que cayera, pero poquito a poco cayó toda en un par de horas. Exactamente. Y además, si se destaca algo en Ico de los Vinos, entre otras muchas cosas, es precisamente sus pendientes. Creo que el haber hecho un trabajo en estos 2 últimos años de limpieza de los barrancos, tan importantes como el barranco del Preceptor, o el barranco en las zonas de Santa Bárbara, o en las zonas de La Vega, pequeños y grandes barrancos que nos atraviesan de mar a cumbre, pues permitió que el agua corriera, digamos, dicha la palabra más adecuada, sin tener excesivos obstáculos y que se condujera por donde tenía que estar. Eso permitió en la inmensa mayoría de los casos que no tuviéramos que lamentar pues, ni desgracias personales ni materiales importantes. Eso sí, pues algunas zonas en la parte, sobre todo hay una bajada muy pronunciada en el lance que nos viene desde la Cruz del Camino y que prácticamente llega al casco. Carretera al Amparo, cruza, entonces en esa zona pues hubo muchas escorrentías, muchas piedras, pero que, como digo, el susto y la preocupación básica era que no hubiera desgracias personales ni daños materiales importantes, y no los hubo. En ese sentido, tenemos que agradecer pues, ese trabajo, por un lado, que ha llevado el equipo de gobierno y la sección de obras y servicios de limpieza y mantenimiento y conservación de alcantarillado, limpieza de barranco, por una parte, y por otra, pues que también los vecinos pues, han ido procurando también pues, mejorar las condiciones también de las zonas donde habitan en las limpiezas de sus alrededores. Yo creo que por ese lado hemos vivido unos momentos angustiosos, pero sin lamentar serios, aunque sí pequeños incidentes en el alcantarillado y en algunas subidas de nivel de agua, ¿no? 2 cuestiones básicas sobre esto. Es decir, ¿han llegado a cuantificar las pérdidas materiales o no se han cuantificado? Estamos en estos momentos haciendo un informe final, básicamente porque bueno, ha habido en algunos casos, como digo, daños en el asfaltado, en las vías, pero que de difícil precisión en estos momentos porque estamos en la fase de evaluar dónde realmente impactó. Hay zonas en la zona de la Florida, en la zona de Santa Bárbara, en la zona del Amparo, la pendiente de todo lo que es el lance y la calzada del Amparo, pero que precisamente por no haber dañado, sino fundamentalmente hemos tenido que requerir de maquinaria pesada y limpieza con camiones, pues hemos con los medios materiales del propio ayuntamiento prácticamente solventada la situación inicial. Ahora estamos en la fase de, ya limpiado, pues ver un poco aquellos muros, aquellas zonas, también cercanas a algunos vecinos, a algunos domicilios y sobre todo algunas zonas del alcantarillado que necesitan urgentemente no solo limpiarlo, que los teníamos, sino ver cómo y de qué manera mejorar su canalización.
Oiga, señor alcalde, antes hablaba de la ciudadanía, la colaboración de la ciudadanía. La ciudadanía colabora también en no tirar a los barrancos vehículos, desechos de todo tipo, o suele haber de todo. Le puedo contar una anécdota. Creo que hemos avanzado muchísimo, pero todavía nos queda un largo camino para la toma de conciencia y de hecho, pues uno de los concejales que estaba al frente del operativo me comentaba que era en algunas zonas, en algunos barrancos, era absolutamente inconcebible cómo después de haber ellos estado con sus unidades y con sus, digamos, trabajos vigilando el tema, cómo aparecieron pues lavadoras, neveras, maquinaria, una serie de cuestiones que uno... Y además teniendo un sistema de recogida más... Eso que le iba a preguntar, que si ustedes en el Ayuntamiento de Icoz, si tienen el sistema de recogida, digamos, de inmuebles y tal, de todo, avisándoles que puedan pasar a recoger una nevera o pueden, lo tienen establecido. Hay un teléfono, hay una empresa pública que entre otras cosas, tiene la recogida de residuos urbanos en general y la de todo este tipo de enseres, previa llamada, se concierta el día, la hora, el lugar y con la cierta periodicidad pues se va realizando, que nos parece inconcebible. Y yo agradezco la pregunta para que todavía sigamos tomando conciencia de este tema y entre los propios vecinos, entre las propias familias, se tome conciencia de que todo hay que alojarlo en el lugar adecuado. Ya tenemos la recogida selectiva, pero también los enseres tenemos que hacer el esfuerzo porque ni los barrancos ni las calles son los lugares para ello. La conciencia es de que esos barrancos son de todos, también de quienes quitan, de quienes tiran ahí esos enseres, y que hay que colaborar, que no cuesta tanto llamar al ayuntamiento, avisar y que en la puerta de casa o en el sitio donde fije el ayuntamiento, sin ser ningún problema para la vecindad, pues puedan dejar esa nevera, lo que sea, y que se lo puedan llevar, pero sin obstaculizar los barrancos. Bien, antes hablábamos de esa dimensión formativa del señor Afonso, a caballo siempre entre Tenerife y Venezuela, por su condición de emigrante que también su familia la ha tenido, por lo tanto no ha sido el primer emigrante de la familia, ni mucho menos, sino que, como dice el dicho popular, de casta le viene, ¿no? Bien, pues digo eso de la emigración. Pero bueno, su formación ha estado en torno tanto a Venezuela como a Tenerife, ¿no? Y siempre en esa vertiente de tipo social, de intervención social, de gestión sociosanitaria, de trabajo social. Yo quería preguntarle, en este momento, ¿qué problemas sociales destacaría usted como más graves, tanto en la isla como en el municipio de Icoz, y también en la comarca del norte, claro? ¿Qué problemas sociales? Yo diría que en Canarias, en este momento, el más grave problema social que tenemos es el desempleo, unido a, yo diría que estrechamente, a una deficiente, digamos, diversificación de nuestra economía también, y unido a una crisis global de tipo económico. Pero yo digo que ese problema, que es el más, incluso no solo desde la perspectiva de un profesional, sino desde la perspectiva de la sensibilidad social, está generando también paralelamente pequeños problemas a nivel social que había, desde las propias situaciones de personas mayores, que es también un tema en el que he trabajado y el que estamos trabajando intensamente en Icoz de los Vinos, la atención a las personas dependientes, pero al mayor en general, en toda su actividad a lo largo de su jubilación, que puede ser perfectamente productiva y perfectamente, digamos, de colaboración y de trabajo, pero también en esa franja en la que adquieren cierta dependencia, también viene siendo una problemática seria, precisamente tanto a nivel de atenderlo en su propio domicilio, pero como en centros de día o en centros residenciales. Creo que es uno de los temas en el que hemos venido haciendo un gran trabajo, pero nos queda mucho por hacer. Y yo diría que el otro gran, para mí, problema, o por lo menos situación que requiere la sensibilidad de los responsables políticos, pero de toda la sociedad, es el trabajo con la infancia y la juventud en estos momentos. Yo creo que hay por parte, debido pues a quizás el exceso pues, de permisividad por una parte, el exceso quizás del establecimiento de unos principios, de unos valores, de una disciplina por un lado, y por otro, el que muchas veces pues, los horarios de los padres y la falta un poco de dedicación y atención a los mismos han generado que un amplio sector de la infancia y de la juventud, en general pues del ambiente familiar, esté viviendo en estos momentos yo creo que una situación de cambio, yo creo que incluso con muchas posibilidades y creo que es una oportunidad de que a mejor, pero que estamos en ese momento convulso, de poca definición, de poco asentamiento de esos valores y esos principios, de una, digamos, ordenamiento y disciplina dentro del, como hay en una empresa, como hay en una institución, dentro de la propia estructura familiar. Yo creo que
para mí, mayores, familia, y dentro de ellos pues, menores y adolescentes, y por el otro lado, el desempleo, serían esos 4, digamos, campos de trabajo importantes en estos momentos. ¿Y usted cree que, bueno, que se están planificando con eficiencia los remedios oportunos para esos 4 frentes? Yo creo que se ha venido haciendo un trabajo interesante e importante. Yo he vivido, precisamente ahora hay un anteproyecto de ley de servicios sociales. Yo viví el anteproyecto de la primera ley de servicios sociales hace pues, más de 27 años. He vivido todo ese proceso porque precisamente el año que viene cumplo 30 años de ejercicio profesional. Y ciertamente ha habido un salto cualitativo importante en todos los aspectos, desde el punto de vista legislativo, pero también desde el punto de vista, digamos, organizativo, planificador. Y en ese sentido, yo creo que nos ha faltado en un digamos, ambiente, digamos, sociopolítico y profesional, todo lo que es la dirección y la evaluación de esos planes de trabajo, de esas leyes, que permitan que la que actualmente se pueda elaborar pueda convertirse en una auténtica referencia para las próximas décadas. Tenemos que aclarar que el señor Alfonso Guillermo pues, ha trabajado dentro de su especialidad, pero ha trabajado precisamente en estas áreas sociales, tanto en algunos ayuntamientos de la isla como también en el Cabildo, es decir, también en el departamento del Cabildo, donde ha conocido de cerca y donde ha estado dedicado a ejecutar pues, planes, a ejecutar proyectos, a ejecutar eso que a veces se dice con grandes palabras, pero que en la práctica pocas veces se realiza con exactitud, o al menos escasas veces se realiza con coordinación, que se realiza con verdadero empeño y también con verdadero esfuerzo por parte de todos. Yo quería preguntarle a don Diego, también en otra dimensión, ya que ha hablado de los mayores, acaba de hablar de los mayores, acaba de hablar de la juventud, acaba de hablar de la infancia, los mayores. Es decir, pero no sé si la pregunta mía de si se planifica o no, he dicho que también usted ha estado en el Cabildo, ha estado en los ayuntamientos, se planifica o no con eficiencia en estos frentes. Hay fallos, sigue habiendo fallos, quiero decir. Yo creo que... A pesar de esa buena intención que usted dice. Sí, yo creo que ha habido, como digo, un esfuerzo de planificación importante. Yo he participado directamente en los planes insulares, en los planes estratégicos de servicios sociales, en el plan integral del menor. Yo creo que ha habido una voluntad política interesante. Ahora, sí considero, en el tema, por ejemplo, hablaba antes que el tema socioeconómico, sociopolítico del empleo, que abarca no solo el ámbito social, yo creo que ha habido un esfuerzo importante en las últimas décadas y, digamos, un salto cualitativo importante. Nos queda mucho. Muchísimo, muchísimo, y sobre todo insistiría en que en ese muchísimo yo creo que hay toda una experiencia y todo un bagaje que el momento actual se convierte en una auténtica oportunidad para poderlo convertir en el momento crucial de salto hacia otro espacio socioeconómico y por supuesto de trabajo social. Hablaba usted de las personas mayores en el sentido, digamos, de aprovechamiento. Yo se lo voy a plantear, el aprovechamiento de las personas mayores. El hacerle ver a las personas mayores que hasta en términos económicos pueden ser rentables tras una jubilación. No solo yo diría rentable, yo creo que hay un enorme potencial en nuestra población mayor, conocimientos, experiencia y además deseo de compartirla, de diversificarla con sus nietos, con sus hijos, con su comunidad, en su barrio, en su municipio. Hay experiencias en ese sentido tremendamente interesantes, importantes en Canarias y en el resto del territorio español y en Europa, y que yo lo que creo es que precisamente esa muchas veces mentalidad de jubilado e inactivo hay que romperla totalmente, es todo lo contrario, es una etapa. Yo muchas veces cuando se habla la etapa de jubilación y se emplea, y la palabra empiezas a ver su etimología, es una etapa de júbilo, es una etapa de compartir alegría, compartir actividad, digamos de una manera incluso mucho más abierta, sin las dificultades horarias, sin estar si me pagan o no me pagan, o sea, con esa tranquilidad, pero dedicado realmente y dedicada, o sea, esos hombres y esas mujeres a su colectividad, a su familia y al ambiente en donde están. Diego accede a la alcaldía, como ustedes saben, a la alcaldía de la ciudad del Drago en 2007,
por el pacto entre su grupo, Coalición Canaria PNC, que concurre las elecciones bajo esas siglas, con 9 concejales, y con los 2 ediles del Partido Popular. Yo quería preguntarle por la marcha de ese pacto entre Coalición Canaria PNC con el Partido Popular, y también que nos hiciese usted qué puntos básicos del programa electoral se han cumplido o se están cumpliendo, a grosso modo. Y también el balance, que es un poco balance global. Después iremos a cuestiones concretas, pero el balance global de ya se ha pasado el Ecuador del mandato, es decir, que, pues bueno, pues en el paso del Ecuador, ¿cuál ha sido ese balance tanto del funcionamiento del pacto como del resultado del pacto? Yo diría que precisamente en un proceso de encuentro, diálogo y maduración, en estos momentos podemos decir que el pacto está muy bien, o sea, son 11 personas que están trabajando por el bien de su pueblo y además con intensidad y dedicación, y que precisamente, pues no hace muchísimas fechas, pues hemos tenido la oportunidad de presentar un balance público de este paso del Ecuador, de estos primeros 2 años, y en el que, entre otras cosas, y a grosso modo, y si quieres luego pues vamos entrando en detalle, yo diría que se ha cumplido no solo el programa electoral o los compromisos que adquiríamos con los ciudadanos en los distintos rincones y los distintos barrios, en un porcentaje en torno a un 50 o 60% en la ejecución de obras, pero sobre todo en el cumplimiento y el mantenimiento de una serie de servicios y la mejora de los mismos, sino que yo insistiría en que precisamente uno de los grandes problemas, una de las grandes deficiencias que tenía el municipio, y era la falta de organización, de planificación y de impulso de la propia maquinaria municipal. Hemos dado un avance sustancial con la creación de la gerencia de urbanismo, con todo lo que es el ordenamiento del sistema, digamos, de informático interior, con la estructura organizativa y las jefaturas de sección en estos momentos, la respuesta al vecino en algunos aspectos desde el ámbito, en los distintos niveles, en las distintas áreas del ayuntamiento, la ejecución de los presupuestos y su elaboración en tiempo y forma. Yo creo que esos son aspectos importantes que se reflejan luego en que el vecino pues se vea mejor atendido, con una respuesta rápida. Hemos dado un salto, digamos, cualitativo también en los servicios sociales. Recientemente hemos inaugurado la Casa de la Mujer, por citarte solo un ejemplo, pero tanto en la infancia con la Casa de los Niños y el Hogar de Menores, como en el tema de mayores, en el apoyo a las asociaciones y clubes en el municipio, tanto en Buen Paso como en el propio casco, el apoyo incluso a los centros residenciales que nos sirven de respaldo y de apoyo para la atención de nuestros mayores dependientes que necesitan atención fuera de su domicilio. En el tema con la juventud, hemos también generado todo un programa de trabajo a lo largo de estos 2 últimos años interesantes que esperamos que en estos 2 últimos podamos concluir, si no con la inauguración, pero sí por lo menos con ya prácticamente la culminación de la Casa de la Juventud, que creemos que es un espacio imprescindible en nuestro municipio y necesario. Y en ese sentido hemos sentado las bases de la planificación urbanística con la aprobación y entrada en vigor del Plan General, que era un tema que llevamos 10 años esperando, por citar algunos ejemplos, ¿no?, importantes, y en servicios como la recogida de basura, la recogida selectiva de residuos, que llevábamos también un montón de años esperando por ella, ya está instalada y funcionando con una campaña y sensibilizando a la población de su trascendencia y de su importancia, el abastecimiento de agua. Yo creo que son aspectos, lo que es todo el sistema eléctrico que estaba deficitario, de luminarias en algunas zonas de nuestro municipio, pues ha sido mejorada sustancialmente. En estos momentos estamos enfrascados en obras de infraestructura tremendamente importantes de cara, y luego podemos señalarlas si tenemos oportunidad, pero todo ello, tanto en los barrios como en el propio casco y en la costa, pues ha supuesto una mejora sustancial, por eso decía un 50 o 60%. Va a tener la oportunidad, para eso está usted aquí, para tener la oportunidad de comunicarse no solo con el vecindario de Icod, en primer término, por supuesto, sino también pues con el resto de la ciudadanía, de la isla, de las islas, del archipiélago. El objetivo de estos programas, de estas entrevistas, es precisamente el favorecer el intercambio de comunicaciones, el que ustedes, representantes de la ciudadanía, puedan, en los cargos públicos, puedan dar cuenta, no solo cada 4 años en una campaña electoral, sino periódicamente de cómo van las cosas en esas áreas de las que con el voto popular se les ha... Por una parte vamos a hablar rápidamente de la historia, porque yo creo que hay que mirar hacia el futuro, pero siempre es un lastre el que tanto las empresas públicas dependientes del ayuntamiento como el propias arcas municipales pues nos han dejado un lastre que, sumando pues la deuda a acreedores de una y de otra, empresas públicas y ayuntamientos, pues
rondando los 5 millones de euros, 5 y la millones de deuda, euros. y la deuda financiera pues en torno a los 9, 10 millones, pues estamos hablando casi los 15 millones de euros, que pues es un lastre con el que hay que caminar, hay que pagar a los proveedores y hay que pagar a los bancos. Y en ese sentido hemos ido cumpliendo sagradamente aproximadamente unos 2 millones a acreedores, porque tenemos que seguir haciendo cosas, lo que no podemos es gastarnos todo el dinero en pagar la deuda histórica, y por otro lado cumpliendo sagradamente también con los bancos la deuda financiera. Por esa parte. Por eso precisamente la lata del gofio, como usted dice, ese presupuesto municipal ha tenido que pues, tomar digamos, el camino que tiene que tomar hasta en una economía familiar, o sea, es reducir drásticamente el gasto corriente, todo aquello que es superfluo y que realmente no es imprescindible, no es que no sea necesario, pero no es imprescindible, pues ha tenido que ser o reducido o incluso eliminado de los presupuestos tanto del 2008 como de este 2009, y en ese sentido pues podemos decir que presupuestos dedicados pues a temas de temas festivos o protocolarios, o todo lo referido pues, a temas que podíamos prescindir parcialmente de los mismos, pues han quedado fuera del presupuesto, y eso ha permitido que en estos momentos tengamos unas cuentas, digamos, para el momento, medianamente buenas, medianamente aceptables, que nos permite seguir pagando a los proveedores actuales. Con la deuda histórica hemos tenido que hacer un parón, cumplir con nuestros bancos, con la deuda financiera, cumplir con nuestras nóminas, cumplir con el gasto corriente, pagar la luz, pagar el teléfono, pagar el agua. Por eso digo, como cualquier otra familia, yo creo que por eso digo que medianamente bien. Tenemos algunos ayuntamientos que no han podido o no están pudiendo responder a ese tema, pero lo que nos está costando mucho en estos momentos, por ejemplo, es construir el presupuesto del 2010. Porque le iba a preguntar, el presupuesto del 2009 y el del 2010, la comparación del presupuesto, ¿va a haber recortes? sigue a la baja, o sea, la tendencia no se modifica. Ya en el 2008 hicimos un gran esfuerzo, en el 2009 tuvimos que volver a hacerlo y superando, y veremos, porque por eso precisamente la concejal de Hacienda prácticamente todos los días nos está comentando que está intentando cerrarlo, pero que le es prácticamente imposible, porque tendremos que seguir a la baja, y claro, seguir a la baja supone pues que elementos fundamentales. O sea, no puedes ni quitar las nóminas, ni puedes quitar el agua, ni puedes quitar la luz. Pero es que para eso ya estamos teniendo ciertas dificultades en equilibrarlo, con lo cual ante ello pues estamos siguiendo qué más cosas podemos quitar que, no siendo imprescindibles, pues podamos explicar a los vecinos que tenemos que dejarlas de momento. Otro día, bueno, pues preparando la entrevista veía que en el conjunto de los ayuntamientos españoles hay ya estudios realizados de que en el 2010 la media de recorte en los presupuestos municipales como media de todos los municipios españoles, el recorte va a rondar el 30%, es decir, el 30% menos de cantidades presupuestadas en el 2010 con respecto al 2009. Y que algunos ayuntamientos incluso ya se prevé que van a alcanzar la quiebra, así, quiebra. ¿Qué porcentaje calcula usted que en el ayuntamiento de ICOD han recortado? Nosotros ha habido partidas que ya en el 2008 y en el 2009 han sufrido más del 30%, el 40% e incluso el 50%, en temas relacionados con aspectos como fiestas, todo lo que es gastos protocolarios, les hemos pegado un corte impresionante, todo lo que pueda ser publicaciones, incluso pues habiéndolas pagado hasta de nuestro bolsillo, por decirlo de alguna manera, para poder considerar que la información es importante para los ciudadanos. Y en ese sentido, si sumamos esa situación, podemos llegar, yo creo que por encima de la cifra del porcentaje que usted acaba de decir, 30%. muy por encima de media. Habrá partidas. De media. De media, porque habrá media partidas. El presupuesto del 2010 con respecto al 2009. Pero no, y no de media en el presupuesto, porque habrá partidas que bajarán el 50, ya. Habrá otras el 40, otras el 25, por ejemplo. En el tema de servicios sociales hemos dicho que ni hablar, o sea que no solo no hay que bajar, sino que aquellas atenciones a esos colectivos, familias, menores, mayores, discapacitados, mujeres, o sea, no podemos reducir, tenemos desempleados, o sea, hay familias pasando y atravesando situaciones muy complicadas en las que tendremos que buscarlas por donde sea, pero no podemos ahí reducir la partida. Este año, en 4 ocasiones, hemos tenido que inyectar dinero a las ayudas de emergencia social. ¿Nos habrán subido ustedes los sueldos para el 2010? No solo no lo hemos subido, sino que personas como el que les habla y los compañeros que veníamos cada uno de nuestros trabajos, pues en su momento nos reducimos, en el caso mío nos redujimos el 10% en nuestro salario,
Y desde entonces, desde hace 3 años, lo llevamos congelado. Los compañeros que trabajaban conmigo en mi puesto de trabajo han ido subiendo por lo menos el IPC, con lo cual pues en estos momentos pues podemos estar muy por debajo de lo que en algunos casos, y algunos compañeros y compañeras así me lo manifiestan, muy por debajo de los que ganan o que ganaban o que ganan en estos momentos los compañeros de trabajo de donde que venimos cada uno, ¿no? Claro. Oye, ¿y de dónde piensan para esa lata de gofio o caja también? Otros sitios se llama caja de gofio. Para ese gofio, para esos ingresos, usted ha previsto el incremento de impuestos, el incremento de tasas municipales, o de dónde espera que provenga, bueno, lo necesario. Sí. Fundamentalmente hemos visto 3 posibilidades. Una es, y se lo hemos manifestado a los ciudadanos en las distintas reuniones y a los vecinos en general, y es que tenemos que hacer un esfuerzo de austeridad en todos los sentidos. O sea, el que un colegio tenga la luz prendida toda la noche no puede ser ya consentido, porque eso sumado por todos los centros son muchos miles de euros al final. Pongo este ejemplo, como puedo poner el alumbrado público, en el que hemos intentado controlar que prenda cuando tiene que prender, que a partir de las 12 de la noche baje en intensidad. Por ponerle solo ejemplo, lo mismo el consumo de agua. Tenemos que hacer un esfuerzo todos por reducir nuestros consumos habituales de algunos aspectos que no podemos seguir manteniendo el nivel de gasto en ese sentido. Por otro lado, en las propias arcas, como antes le comentaba, pues seguiremos reduciendo los ingresos en aquello que no es imprescindible. Y por otro lado, tenemos que ver hasta dónde y de qué manera, pues tendremos que recurrir, si las circunstancias así lo indican, en estos momentos no, pero si las circunstancias siguen en el 2010 de esta manera, pues a lo mejor algún préstamo financiero para poder por lo menos equilibrar la situación del balance o hacer una inversión que sea importante y trascendental para el municipio, porque no podamos seguir en el tema cultural, en el tema sobre todo educativo, en el tema social, de instalaciones o de infraestructura, porque nuestra población no puede seguir estando y sin contar con ellas, ¿no? Pero en ese sentido no prevemos ni aumento de impuestos, creemos ni es el momento, ni el lugar, ni hay espacio. O sea, nuestra familia, en estos momentos, el número de parados puede estar en torno a 3.600 personas, solo Nico de los Vinos. Eso hace que pues, haya miles de familias atravesando una situación económica muy complicada, en la que ni por asomo se nos ocurre ninguna idea en ese sentido. ¿Qué es lo que más se solicita al ayuntamiento por parte de esas familias que lo están pasando peor? ¿Qué es lo que solicitan? ¿A usted qué es lo que le piden en el ayuntamiento? Fundamentalmente empleo. Bien. Es la primera petición. Hay mucha gente que me dice, mire, yo no quiero ayudas económicas, yo no quiero que me apague el alquiler, yo lo que quiero es que pueda tener una oportunidad de desempleo y yo poderme ganar la vida y poder satisfacer. Esa es la primera. Luego, paralelamente a ella, hay personas mayores con situaciones complicadas a nivel económico, para temas sanitarios, para temas alimenticios, muchas familias también con problemas tanto por hipotecas o por alquileres o de apoyo a la educación de sus hijos, y en ese sentido es donde estamos básicamente priorizando. Tenemos desde hace un par de años, año y piquito, porque nos encontramos que no había ninguna ordenanza que regulara este tipo de ayuda, la hemos aprobado para que haya un cierto equilibrio, justicia y transparencia en la entrega de las mismas y en el baremo de las mismas, y en ese sentido yo diría que ese es más o menos el orden prioritario de entrega de ellas, ¿no? Usted ha sido emigrante han sido su familia. En el área de Icoz, en la zona de Icoz, en la comarca norte de la isla, aprecian retornos de otros países, de Venezuela sobre todo. ¿Cómo está la relación con la inmigración canaria? Hubo una década, finales de los 80, sí, a partir de mediados de los 80 y 90, de intensa, digamos, fluido de retorno, sí, pero que en estos momentos incluso observo lo contrario. Hay una situación muy difícil aquí para poder conseguir empleo y desarrollar su familia, y en ese sentido yo creo que hay como una situación de cierta estabilización. No observamos un flujo ni en un sentido ni en el otro, ni de ida para allá ni de vuelta para acá, pero fruto de esa, digamos, enorme flujo de la década de los 90, pues ha habido un gran retorno. Fíjate que tenemos el 10% de nuestro censo está en el exterior, ¿no? Está en el exterior. Y de los inmigrantes que se han recibido, ¿hay también marchas, retrocesos, retornos a sus respectivos países? ¿O no? ¿Los que han retornado? No, me refiero a los inmigrantes que están en ICO. Normalmente ICO no ha sido un lugar de inmigración. Primero porque precisamente pues, buscaban sitios como el sur o sitios en donde incluso de paso hacia la península. Y entonces ICO básicamente en un número muy reducido
De hecho, tenemos un centro de menores inmigrantes, pero que en un momento dado, por necesidades de la propia consejería, nos pidió ahí una residencia escolar y ahí están, con menores de 14 años, pero un, digamos, flujo importante de población inmigrante, fundamentalmente la que hemos tenido y la que mantenemos es esa pues procedentes del norte de Europa, personas jubiladas que ahí se han establecido. Muy bien, Fondo Estatal de Inversión Local, me parece que fueran más de 4 millones o en torno a los 4 millones de euros. Usted, que además consiguió la unanimidad en el pleno del 16 de enero de este mismo año, para distribuirlos en 6 proyectos relacionados con el barrio de Santa Bárbara, la plaza de San Antonio, el tramo de la vía entre la Rotonda de la Mancha y la estación de servicio, el núcleo de San Marcos, y la plaza de las Lajas y el casco urbano, si no me equivoco. Pues, bien, ¿cómo se han ejecutado? ¿Se han ejecutado las obras? ¿Han llevado buena marcha? ¿No se ha podido hacer algo? Hay unas, básicamente hay unas que están prácticamente concluidas, como la de las playas de San Marcos, pendiente de la pavimentación de la cancha deportiva, porque es un complejo sociocultural y deportivo precioso que ha quedado para los vecinos de la playa y los que lo quieran disfrutar. Por una parte prácticamente, como digo, concluido y ha cumplido los plazos y bien. Tanto en las dos, digamos, obras de cierto nivel, casi el 1 millón de euros en cada una de ellas, la entrada por Francisco Miranda y la entrada por La Mancha, están en una fase de ejecución avanzada, más de la mitad de la obra lleva realizada y probablemente necesitaremos un par de meses del próximo año para la culminación de las mismas. La Plaza de las Lajas también estará aproximadamente en enero, febrero del próximo año culminada, quedará una obra para los vecinos de la Cueva del Viento y de las Lajas en especial importante y significativa. La Plaza de San Antonio está quedando una obra impresionante para toda la zona de Campino y San Antonio, sociocultural, deportiva, de ocio, esparcimiento, de verdad, como además está en el entorno del casco histórico, maravillosa. Y yo creo que, y por último, la Plaza de Santa Bárbara, que era una demanda de todos los vecinos de Santa Bárbara, y por no decirlo, de todos los vecinos de Icó, porque es una zona emblemática en la que allí pues, se celebran pues, no solo las fiestas, sino es un lugar de encuentro y de, digamos, en la que acudimos pues, muchos vecinos a lo largo del año, pues también va a contar a los primeros meses del año. La obra va muy avanzada, yo la he visitado las semanas anteriores y prácticamente está en una fase de terminación y conclusión de la misma a finales de este año. Aparte de estas obras, ¿hay obras también que se han ejecutado o se están en fase de ejecución o de tal, ya de propia iniciativa municipal, local? Sí, básicamente teníamos obras que queríamos realizar prácticamente desde el inicio del mandato, desde la culminación de calles, asfaltado de las mismas, alumbrado público, en la cual ya hemos desarrollado algunos, como en la zona de las Canales, precisamente también en La Mancha, y en lo que es pavimentación queríamos hacerlo bien, queríamos que podamos soterrar incluso todo el tema de saneamiento y por eso hemos dilatado un poco en la zona de La Vega, en la zona de La Florida. Algunas ya están licitadas, otras están prácticamente iniciándose en estos momentos y otras en los próximos meses, espero que antes de final de año también estén en ejecución. ¿Y están previendo proyectos por si acaso se produce un segundo plan que parece que sí se va a confirmar por parte del Estado? Ya está convocado, ya salió el decreto, ya salió la resolución. ¿Tienen proyectos preparados? Tenemos no solo proyectos preparados, sino que tenemos más proyectos de lo que, porque si el año nos ha tocado 4.200.000, ahora nos tocan 2.600.000, ¿no? Y claro, teníamos proyectos para 10 millones por lo menos, y el problema que estamos teniendo es ver cuáles podemos ¿Cuáles priorizan? Exactamente, y además como todos son importantes, todos los vecinos demandan para su zona pues, y su barrio y cada uno de los temas que nos consideramos que son importantes en cada uno de los barrios, habría que desarrollarlo. ¿Cómo establecer cuál primero, cuál después? Y sobre todo sabiendo que en una coyuntura económica en la que es muy difícil buscar recursos por otro lado, precisamente por ello, incluso pues en el último pleno instamos a una moción en la que pueda haber también una posibilidad de un plan C, plan canario, de financiación también de las administraciones locales, o un plan T, desde el Cabildo para los propios, digamos, desde el Cabildo para los ayuntamientos, que hay proyectos de financiación, pero que deberíamos quizás a lo mejor contemplar desde el Cabildo y desde el Gobierno de Canarias. Pues eso en Coalición Canaria, ustedes de Coalición Canaria, eso lo pueden impulsar, el Gobierno del Cabildo está en manos de Coalición Canaria y del Partido Popular, el mismo pacto que tienen ustedes. Exactamente, por eso digo que estamos en ese sentido intentando conseguir. ¿Qué ocurre? Que tanto
el Cabildo, como el Gobierno de Canarias, pues tiene unos planes de financiación y dentro de ellos tenemos insertadas algunas obras importantes para Ico de los Vinos. El centro de visitantes, por ejemplo, de Ico de los Vinos. Nosotros hemos hecho el proyecto, el 30 de julio le entregamos el proyecto con el compromiso de que el Cabildo lo ejecute. Y eso está contemplado y es una inversión importante de más de 2,5 millones, o sea, mucho más que lo que da el Estado solo para una obra, lo da el Cabildo para una nuestra. Con lo cual pues es importante, hay 2 o 3 redes de saneamiento en el que el Cabildo también está comprometido en Ico de los Vinos y la culminación de la zona peatonal. Si sumamos todo eso, triplica o cuatriplica el plan E para Ico de los Vinos. ¿Y el gobierno solo autónomo? Desde el Cabildo. Sí, pero el gobierno autónomo no. En el caso del gobierno autónomo cofinancia algunas de estas obras, por ejemplo, en la zona comercial abierta, el complejo sociosanitario también que está en Ico de los Vinos o el cierre del anillo insular a su paso por Ico de los Vinos. Pero sí echamos en falta la financiación para algunas obras de carácter municipal, una mayor implicación desde el Gobierno de Canarias, que creo que es uno de los aspectos en los que estamos trabajando, ¿no? Bien, yo quería, bueno, ya usted ha contado a algunos de los exponentes de la crisis en ICOD. ¿Han previsto algún tipo de medidas específicas más, aparte de las que ha comentado, para la crisis? Aparte de esta gente que va a solicitarle el empleo, ¿han previsto algún plan de formación, algún plan de estímulo de empleo, alguna otra iniciativa o no? Bueno, fundamentalmente a lo largo de lo que va de este año 2008, 2009, en el año 2008 también lo hicimos, pero en el año 2009 con más intensidad, a través de convenios con el Servicio Canario de Empleo, llámese escuelas taller, centros de empleo, convenios específicos, tanto mancomunados a través de la Mancomunidad del Norte como propios del propio ayuntamiento, con los últimos que prevemos que pueden incorporarse a lo largo del mes de diciembre, los primeros o segunda semana del mes de diciembre, pues estamos hablando de más de 450 personas que hemos dado una oportunidad de empleo a lo largo del año. Junto a ello, hemos intentado pues, trabajar también con el sector pequeño y mediano empresariado asociado a través de las distintas asociaciones allí existentes, ASPIMECO, ACEMIC y AFEDE, para intentar desarrollar todo lo que son proyectos de apoyo y de ayuda pues, a todo el tipo de actividades, desarrollo de ferias de saldo, actividades colaterales dentro de fechas señaladas a lo largo del año, que incentiven, impulsen todo lo que es el comercio tradicional, que es uno de los elementos potentes en la economía de Ico de los Vinos, y a su vez, pues, junto a ello, infraestructuras importantes de carácter aparcamientos, mejoras en vías o facilidades para la hora de poder acceder a Ico de los Vinos, que es en las que estamos haciendo el esfuerzo ahora, pues van a contribuir o están contribuyendo. Yo creo que eso con la ampliación del polígono de las Almenas a medio plazo, el desarrollo de toda la zona de la Magalona, que es una zona donde tenemos el antiguo mercado en estos momentos paralizado y que pretendemos que pueda ser también un núcleo y un polo de desarrollo importante para el municipio. Me imagino que todo eso y algo más que usted nos va a explicar está abarcado en el Plan General de Ordenación. ¿Cómo está? Pues precisamente una de las carencias de nuestro municipio desde hace... siempre. Desde siempre, pues creo que hemos dado un paso importante, el que pueda estar en vigor el Plan General, pero... ¿Para cuándo? No, está en vigor ya. Está en vigor, entró en junio de este año. ¿Ejecutándose normalmente? Ejecutándose tanto muchos proyectos a niveles familiares que estaban bloqueados, se están desarrollando, proyectos también de ciertas promociones y de ciertas acciones de carácter más colectivo, también se están desarrollando, y hay un tema importantísimo que nos ha quedado, porque el Plan General, una parte entró en vigor y otra parte está suspendida. Aspectos como el desarrollo del polígono industrial, la gran ciudad deportiva que apostamos por el noroeste y que esté ubicada en Ico de los Vinos y que carece de los espacios suficientes, pues precisamente desde agosto, conseguimos que en agosto, a través de un convenio con GESPLAN, tener un equipo redactor que revise aquellos lagunas, aspectos suspendidos y mejoras que desde el actual grupo de gobierno consideramos que son imprescindibles para que ya ICO tenga ese auténtico plan general, esa auténtica planificación de futuro, gobierne quien gobierne, que pueda desarrollar armónicamente el municipio, que es un instrumento de lo que ha carecido hasta la fecha, ¿no? Evidentemente eso es como un nuevo plan. Evidentemente. Precisamente nosotros hemos dicho que entró en vigor un plan que no es el nuestro, sino un plan que veníamos heredado, lo que luchamos porque entrara en vigor, porque era de la única manera que podíamos mejorarlo, revisarlo y
construir uno nuevo. Y en eso hemos estado prácticamente a mes y medio después que entró en vigor, ya estábamos revisándolo y sobre todo trabajando en esa parte suspendida que son toda la zona de los asentamientos rurales, que es un aspecto importante para ordenar. Evidentemente esto lo tendrán que consensuar, digo, ese plan definitivo, porque el que rige desde julio pues no es un plan, es un anticipo de plan, más o menos, me corrige usted. ¿Qué ciudad de ICOD define el plan? Fundamentalmente la ciudad que define lo que el actual equipo de gobierno quiere para ICOD de los Vinos es una ciudad realmente completar por una parte, vamos a decirlo así, sí, esa zona comercial abierta en ese casco histórico, que la haga pues una zona atractiva, cómoda, alegre, segura, por una parte, en donde se integre la costa, y por eso nuestra lucha por Riquel, la zona de San Marcos, que también en ese plan general pues queda coja si no le damos definitivamente el dibujo, que lo tenemos, pero que hay que definitivamente conseguir que sea aprobado tanto con la modificación del PIOT y con la aprobación definitiva de esa zona suspendida que en estos momentos está. Y en la zona de medianía, además de que contemplen en este espacio de casco urbano toda la ciudad deportiva, nuestro gran centro cultural del que carecemos, nuestra zona, digamos, comercial con nuestro mercado, y todas las zonas de esparcimiento y ocio, y lo que es nuestra zona de medianías, esa hermosa zona de las faldas del Teide, realmente que pueda contar con todos los servicios viarios, el que en estos momentos se esté ejecutando el anillo insular, creo que es una oportunidad también para que integrándolo con nuestro viario, zonas de ocio, de esparcimiento, en todos y cada uno de los rincones, un crecimiento armónico en torno a estos asentamientos rurales, que en la actualidad pues carecen de todo el tema de saneamiento, es una cosa increíble en esta fecha, todo lo que es la mejora de la red viaria entre ellos, todo lo que es la mejora de la red de abastecimiento de agua, el que puedan de alguna manera todos los centros culturales, hay una red que vamos a intentar completar con el de Llanito Perera, serían 17 centros culturales, porque hay una red armónica, bien estructurada, digamos, agradable al paisaje, que logremos superar, mejorar, armonizar pues todos estos impactos que hemos tenido en distintas ocasiones, tanto por los propios ciudadanos como por las obras de infraestructura que se han realizado. Don Diego, ¿usted es optimista en que el anillo insular se ejecutará por fin? Yo estoy convencido de que si seguimos como vamos, no solo se ejecutará, sino que será una obra ejemplar, porque precisamente a diferencia de la autopista del sur, el que en estos momentos se está ejecutando en la zona entre el Tanque e ICOD de los Vinos, pues básicamente es una obra tremendamente cuidadosa con el medio ambiente y su integración. Fíjese que en el tramo de ICOD de los Vinos son 12 kilómetros. ¿No hay problemas medioambientales planteados? No. Prácticamente había una dificultad de cota en el tema de la Cueva del Viento, pero que también ya se está trabajando en ella. Pero básicamente en ese tramo de 12 kilómetros, hay 8 falsos túneles. Eso significa que quedarán totalmente camuflados porque después de cubiertos, la misma vegetación que tenían se volverá a poner en su sitio. Y además de los 12 kilómetros, 1.200 metros, además de esos 8 falsos túneles, tendrá un túnel de verdad, vamos a llamarlo no falso túnel, que mide 1.200 metros. Con lo cual, a la luz, por decirlo de alguna manera, quedará menos de la mitad de esta vía a su paso por ICOD de los Vinos, pero además, los que conocemos un poco el proyecto, hemos visto el cuidado y, digamos, la exquisita sensibilidad para tamizarlo en ese verde, en ese, digamos, orografía nuestra, que hará que su paso por ICOD, yo estoy convencido, no solo que se ejecutará, sino que si se ejecuta de acuerdo al proyecto que hemos aprobado y que está aprobado y el que está adjudicado, pues quedará una obra emblemática de, digamos, de comunicaciones y transporte entre vecinos y entre ciudadanos a lo largo de la comarca del noroeste, pero sobre todo tremendamente integrado dentro del, digamos, paisaje del noroeste. Ese plan general de ordenación define o quieren que defina, una vez que se complete, la ciudad de ICOD, ¿hasta qué año? ¿El horizonte cuál es? ¿El horizonte temporal? Básicamente los planes generales, que no son palabra de Dios, son revisables y no deben durar toda la vida. Básicamente yo hablaría de una década. Una década. Yo creo que aquello que el plan general en estos momentos plantea, fundamentalmente de dotación, de infraestructura, el crecimiento urbanístico pues dependerá de muchos factores, de que pues podamos tener más vecinos o menos vecinos, pero lo que sí es importante es que lo que es la dotación, el equipamiento público, las zonas de ocio y esparcimiento,
la ciudad deportiva, el espacio abierto, el espacio, digamos, cultural que necesitamos, un auditorio en Paricó de los Vinos, podamos contarlo a medio plazo, ya contar con todas estas infraestructuras. Eso me imagino que será, ese plan, bueno, tendrá conexión y será congruente también con lo que ustedes llaman el plan de movilidad urbana sostenible, ¿no? Uno de los temas que este equipo de gobierno Forma parte de eso. Sí, ha mantenido desde el principio, por eso precisamente esa inquietud y esa preocupación. No teníamos un plan de movilidad dentro del municipio que fuera sostenible. O sea, cómo movilizar no solo los ciudadanos, digo, de los Vinos, sino los que nos visitan, de una forma no impactante, no contaminante y que sea sostenible en el tiempo. La apuesta por el transporte público, la apuesta por la mejora de nuestras vías, el carril bici, por poner solo un ejemplo, todo lo que está relacionado con moverse dentro del municipio de otra manera alternativa al transporte privado, es en lo que hemos venido trabajando en estos 2 años. Ese plan de movilidad viene a responder con mayor precisión a aquellos aspectos en los que tenemos que buscar una solución con transporte público. Hemos hablado de tren de cremallera, sobre todo porque nuestra orografía es muy empinada, requiere de alguna alternativa en ese sentido, pero ¿por qué no? También el uso de transportes alternativos públicos o privados, pero que no sean contaminantes, como puede ser el uso de la bicicleta, por citar solo un ejemplo, que históricamente, cuando hablo con personas mayores, era un uso habitual en nuestros vecinos hace pues 2 o 3 o 4 décadas atrás, ¿no? Oiga, y ya que habla de visitantes, ¿en qué cifras más o menos se mueven los visitantes a la ciudad? Y sobre todo quería preguntarle de la marcha del centro de visitantes, precisamente del Parque del Drago, ¿no? Como le decía, pues el número de visitantes, a la vez que ha bajado en la isla, pues también ha bajado en nuestro municipio. Bien. En principio, aproximadamente, como todos los que vienen a Tenerife, pasan por ICO, la visitan y comparten un ratito de su tiempo con nosotros. Esperamos que en el tiempo pueda ser un poquito más cuando contemos con espacios alojativos, hoteleros, pero diferenciados y contemos con una serie de infraestructuras que en estos momentos adolecemos. Pero la visita al Drago, la visita al Parque del Drago y la visita de nuestro casco histórico, aproximadamente pues estamos en torno a los 1000 visitantes diarios, 1000 y pico, ¿no? Casi son recientes los ecos del conflicto de Riquel, se llama así, conflicto, y qué soluciones viables son las que se plantean ahí. Bueno, primero si usted, digo, para aquellos de los televidentes que no conozcan el conflicto, ¿no? ¿Nos lo puede resumir brevemente y qué vías de salida hay? Bien, aquella zona estaban establecidas pues 5 empresas sin contar con los preceptivos, digamos, permisos y autorizaciones, cuya actividad sea... ¿Un número de empleados que rondaba? Aproximadamente los 200 y pico, 250 empleados. Que son muchos para una ciudad como esta. Exactamente, de distintas empresas que se dedicaban pues a la recogida de vehículos, al tratamiento fundamentalmente de los mismos, al tratamiento de áridos, la extracción de áridos, planta de hormigón y lo relacionado con esos sectores. En ese sentido, pues una orden judicial, dado la enorme contaminación que allí se estaba produciendo y constatada por los agentes del SEPRONA y los inspectores judiciales, pues produjeron al precinto del mismo, con lo cual con el cierre de la actividad de todas estas empresas. Nosotros veníamos trabajando con estas empresas en el sentido de poder trasladarlas y proceder a la restitución y a superar el deterioro enorme que está en aquella zona. El precinto judicial lo que hace es, pues, adelantar en el tiempo este proceso paulatino que llevábamos desde la administración con los propietarios, incluso con los vecinos de la propia playa, para intentar llegar lo más pronto a una solución. En estos momentos lo que hay, muchos de estos trabajadores están reubicados en otras plantas de las propias empresas en el resto de la isla, y hay una de las empresas que ha establecido un expediente de regulación de empleo para 27 trabajadores, para 7, 8 meses, que se están, pues ya van más de la mitad, y que están preocupados porque ven que la solución, pues, que es por una parte conseguir un proyecto de restitución, aquellos suelo privados, las propias empresas, los propietarios hacer un proyecto de restitución que puedan presentar en el aparato judicial, al fiscal y a la jueza, y que ésta, mediante la presentación de este proyecto, pueda levantar la suspensión y comenzar una actividad que sea la de restitución y limpieza de aquella zona. Allí hay miles y miles de vehículos y de chatarra botados, en sentido literal de la palabra, y hay miles y millones de metros cúbicos removidos, grandes hoyos y grandes fosas, en un estado lamentable han convertido toda aquella zona. El proyecto lo que pretende es limpiar, dejar los niveles y restituir el territorio para poder desarrollar allí lo que antes comentábamos, que el plan general establezca que hemos hecho incluso una consulta popular, pues se prevé el que pueda tener un gran espacio, más de 40 campos de fútbol, en torno a 200.000 metros cuadrados,
para el esparcimiento, ocio y uso público es toda la franja de costa de la zona esa de Riquel, y luego el que pueda hacer un desarrollo medianamente urbanístico, viario o de equipamiento social en el sentido amplio de la palabra, pero con un carácter muy exquisito para el cuidado y el mantenimiento de la zona, ¿no? La anterior entrevista con don Diego Afonso la realizamos en Canal 8 en el mes de enero de este mismo año, y en aquella entrevista, probablemente él ya no lo recuerde, pero sí que abordamos, dentro de la zona comercial abierta del Drago Centro, en ese momento, en enero, faltaba la última fase y faltaba también la peatonalización de las calles de San Sebastián y San Agustín, ¿no? ¿En qué ha quedado todo eso? No, estaba la calle San Sebastián totalmente culminada, sí, pero la otra no. Estaba la calle San Agustín en un 50%, acabábamos de inaugurar pues un pedazo de la calle San Agustín entre el Siervo de Dios y la calle La Cruz, y nos queda precisamente, este año intentamos de todas las maneras ver si podíamos conseguir la financiación para llevarla hasta el Calvario, que es la culminación de la calle San Agustín. Hemos conseguido el compromiso del Cabildo de cofinanciar junto con el Gobierno de Canarias y nosotros esa obra en el próximo año 2010, y es precisamente uno de los aspectos que hemos estado trabajando. A ver, Teno 2015, ¿cómo va eso? Es un proyecto ambicioso, de carácter comarcal, que también es una apuesta de este equipo de gobierno. Creemos que debemos hacer comarca y trabajar en la comarca, y varios ayuntamientos de la comarca pues para recuperar nuestro paisaje urbano, mejorar nuestro patrimonio histórico, y en ese sentido, pues ICO, tanto en la zona de Angustias, de cara a poder restaurar, remozar toda esa parte antigua de nuestro municipio, es una pequeña parte por debajo de la Plaza de Andrés de Lorenzo Cáceres. ¿Plaza del Calvario también o no? La zona del Calvario también, con su, digamos, en la zona del entorno de la ermita, también con un proyecto importante, en la zona del cementerio también con un parking, en la zona del casco también con una posibilidad de actuación de mejora de infraestructura, y como abarca muchas actividades, hoy hemos tenido precisamente a lo largo de este año, y en el día de hoy también celebramos pues una especie de, digamos, concurso con los niños del municipio, en el que participan pues niños y niñas de los distintos colegios, en el que manifiestan qué ciudad es la que desean, o cuál es el comercio que quieren, o cuál es la ciudad que quieren construir. Y en ese sentido pues también forma parte de ese Teno 2015. Oiga, ¿qué es eso del proyecto ICO Somos Todos? Pues uno de los pilares de nuestro proyecto político. Creemos que ICO, o cualquier municipio, pero en el caso de ICO de los Vinos, el equipo de gobierno considera que o lo hacemos entre todos, no es el equipo de gobierno ni la gestión del equipo de gobierno solamente la que consigue sacar adelante, como antes comentábamos, sino colaboramos todos, y precisamente por ello hemos diseñado en una primera fase todo un proceso de diagnóstico y de elaboración del proyecto, y en este momento ya llevamos más de 30 reuniones en los distintos barrios con los distintos vecinos, de cara a generar todo un movimiento ciudadano que pueda contribuir en la gestión de los 17 centros culturales, que podamos tener un reglamento de participación ciudadana actualizado. Tenemos uno que no funciona y que los ciudadanos no terminan de participar, que los ciudadanos se sientan partícipes de todas y cada una de las medidas o aspectos que se desarrollan en cada uno de sus barrios, llámese infraestructura, llámese presupuestos participativos del ayuntamiento, y en ese sentido pues estamos, digamos, en la segunda fase del desarrollo de ese proyecto. Hospital del Norte, inevitable pregunta. Pues en estos momentos la, digamos, inquietud o ocupación, yo no digo preocupación, nos tenemos que ocupar más que preocupar, es que se ejecute la vía de acceso a la misma, se culmine, está en una fase final de ejecución de la misma, que es la que hará que pueda ponerse en funcionamiento parte de ese gran complejo, por una parte. Y eso es una de nuestras luchas en estos momentos, que depende un poco del impulso desde el Cabildo Insular de Tenerife y desde el IAS, que es el organismo autónomo encargado de la misma. Por otra parte, dentro de ese gran complejo está el hospital, que es el que consideramos que ha sufrido un mayor retraso y en el que hemos estado insistiendo los alcaldes de la zona y muchos, digamos, movimientos ciudadanos, para que pueda adjudicarse definitivamente. Ya parece ser que el proyecto está avanzado, pero para que se adjudique la construcción del hospital. Está levantada la estructura, pero falta culminar ese edificio y uno anexo para que en él pueda albergarse el modificado y los planteamientos que se habían hecho desde distintos espacios y entidades, ¿no? Antes hablaba usted de Teno 2015, acaba de hablar del Hospital General. ¿Hay algún otro proyecto digamos, de ámbito comarcal que usted quiera destacar porque le parezca que es pues significativo para la propia
el propio desarrollo del norte. Yo he mencionado ya algunos, yo creo que son muchas veces, y por eso hablamos de la vocación y de la apuesta comarcal de este equipo de gobierno Nico de los Vinos, porque creemos que todos debemos unirnos en proyectos de carácter estratégico, como puede ser el puerto de Carachico, como puede ser el desarrollo y la puesta en marcha de la finca de Boquín, que está ubicada en Nico de los Vinos, como puede ser el desarrollo del polígono de las Almenas, es un parque industrial para el noroeste, no es un parque industrial para Nico de los Vinos, como puede ser el desarrollo de toda la zona de Riquel, puede ser un gran polo de desarrollo para toda la comarca y un atractivo que unido al puerto de Carachico o unido al campo de golf y al hotel que allí se está en estos momentos culminando. Creo que el noroeste tiene que hacer una piña en torno a la culminación de los proyectos estratégicos que ya están en marcha, sea el anillo o sea el complejo sociosanitario, pero también el gran intercambiador del noroeste para nosotros es una infraestructura imprescindible que pueda facilitar ese movimiento, esa movilidad sostenible de los ciudadanos. Todo ello unido, yo creo que he nombrado pues, el complejo deportivo, la ciudad deportiva no es solo para Nico de los Vinos, es la ciudad deportiva para el noroeste de la isla de Tenerife que permita albergar, que permita desarrollar actividades deportivas de cierto nivel para esa zona. Por eso digo que si todos, y en este sentido algunas reuniones que hemos tenido pues alcaldes de la zona y algunos movimientos ciudadanos y entidades de ámbito insular, pues creemos que el movimiento tiene que ir en esa línea, en apostar de manera unánime, independientemente de donde pueda estar físicamente ubicada esa infraestructura, de luchar unidos para intentar conseguir la financiación y la ejecución de las mismas en un tiempo razonable. Oiga, se nos ha ido el tiempo, nos quedan muchas cuestiones de tipo cultural, de tipo educativo, bueno, pues hablar de las actividades en el convento de San Francisco, en fin, tantas y tantas cosas. Por supuesto, los servicios de rehabilitación para mayores y discapacitados, la drogodependencia, hay muchos temas que además ustedes, dada su formación, especialmente sensibles, pero se nos ha ido el tiempo y solo nos queda una última pregunta, que está relacionada con estas fiestas que ya se acaban, que estamos en las últimas horas. ¿Cómo han sido las fiestas de San Andrés, las tablas del 2009? Pues precisamente, como siempre, la fiesta de San Andrés se convierte en un polo de atracción para toda la isla y para todos los que nos visitan. No han dejado de ser estas, en ese mismo sentido, pues un momento en el que hemos puesto, desde inaugurar un mural en la emblemática calle del Plano, representativo de las tablas de San Andrés, descorche de la primera botella de la cosecha. La visita a las bodegas. La visita a las bodegas, el que podamos también por primera vez en un barrio emblemático del municipio, La Centinela, celebrar por primera vez porque está la parroquia bajo el patronajo de San Andrés. También la hemos celebrado con bastante, boato, importancia. Todo y unido pues, a una serie de actos en el torno de la calle San Antonio, la calle El Plano, pues ha estado lleno eso de carne, de castañas, de vino, de fiesta, de jolgorio y sobre todo yo diría que de alegría, de sana alegría y las tablas como siempre, además de engrasadas por el típico cebo, pues han estado también engrasadas por el buen humor, por la buena música de nuestra tierra. Yo creo que ha habido un ambiente y está habiendo un ambiente muy bonito, muy hermoso, familiar, vecinal, y que esperamos que podamos pues, seguirlo conservando, manteniendo y, contagiando al resto de Muy nuestra bien, gente. don Diego, pues muchísimas gracias por estar con Canal 8, por honrarnos con su presencia, por abordar como siempre todas las cuestiones que le planteamos sin rehuir ninguna. Y bueno, y reiterarle que en Canal 8 tiene usted pues un medio de comunicación isleño, siempre a la disposición de la ciudad del Drago, siempre a disposición del consenso, a disposición de la gestión de todos ustedes, ¿no? En beneficio de la ciudadanía y en beneficio de las instituciones. ¿Usted desea añadir algo más? Bueno, primero que nada, muchas gracias por esa oportunidad de conversar pues, con mis vecinos y en general con la población a la que pueda llegar pues, esta emisora, que creo que es importante que estén informados, invitarlos también a que nuestro municipio, además de celebrar la fiesta de San Andrés, celebra muchas y sobre todo siempre es un espacio acogedor y en el que esperamos con mucho cariño a todos los que nos visitan y sencillamente pues esperar que estas fiestas que ahora se avecinan también de Navidad, pues en una coyuntura difícil, no sea un óbice para también compartirlas en tranquilidad, en familia, con nuestros vecinos y que las convirtamos también en un lugar de reflexión y de encuentro y de oportunidad para enfocar con la máxima ilusión y entusiasmo este año 2010. Muy bien, pues que así sea.
que así sea, lo deseamos y deseamos también, tanto a usted como a todos ustedes, que sean felices en la medida de lo posible.